Bueno, como todas las cosas importantes en la vida, fue una cosa inesperada, ¿no? Porque yo no había pensado nunca escribir una novela. Y digamos que me escribía poesía, pero también la tengo más que abandonada y a mí la novela me parecía un mundo complicadísimo y que se me escapaba a mi talento y incluso a mis ganas de hacerlo. Pero a través de mi amigo Galder Reguera, con el que compartimos muchos escritos y en fin, nos apoyamos mutuamente, porque los escritores somos seres que dudan, yo creo que más de la cuenta. Y entonces, eh, pues, Panenka querían sacar algo, estaban buscando cosas, entonces Galder le dijo que me tentaran, ¿no? Que yo tenía un libro dentro, ¿no? Decía Galder, ¿no? Siempre me lo ha dicho. Y entonces la gente de Panenka, con la que yo había colaborado en algunos reportajes y eso, pero bueno, no había pensado nunca en su editorial, pues me propusieron escribir algo, ¿no? Un ensayo o algo parecido, pero a mí no me apetecía escribir un ensayo de fútbol y entonces se me ocurrió que podía escribir una novela sobre un portero, es lo único que tenía claro, que quería escribir algo sobre un portero. Quería realmente escribir una ficción, una falsa biografía de un portero. Esa es la idea que yo tenía en la cabeza. Y entonces, bueno, yo le dije a Panica, oye, ¿y una novela? Y entonces, no, bueno, nosotros no escribimos ficción, no publicamos ficción, tal y cual, pero yo qué sé, de repente me volvieron a escribir y me dijeron, tírale, a ver cómo queda. Y ahí empecé a escribir. Y eso fue meses antes de la publicación del libro. Es decir, yo escribí el libro en unos 8 meses eh, y ya cuando lo tenía todo cerrado con ellos. Y realmente escribí sin saber si iba a poder terminarlo. Pero bueno, lo terminé y no solo eso, sino que me quedé bastante satisfecho con el libro y parece que ha gustado y se ha vendido. Sería muy divertido y una imagen de marca muy interesante que pudiéramos llamarte el escritor de porteros, ¿no? Que solo Sí, ojalá, escribieras novelas de porteros, sería fantástico. me encantaría. Me encantaría, sobre todo porque no sería repetitivo, porque cada portero es de su padre y de su madre. Yo aquí justo encima del ordenador que me está grabando tengo un cuadro con una lámina con camisetas de portero. Y si empiezo a mirar esas camisetas y hay una de Jorge Campos, hay una de Can, está la de Casillas, está la de Buffon, la de Barthez, está la de Prudhomme, está la de Van der Sar, está por supuesto la de Lev Yashin, está Tafarel, está Encono. Todos esos porteros se diferencian mucho uno de otro. Y solo te he dicho el primer vistazo que he mirado a este cuadro. De cada uno de esos nombres que he dicho, de cada uno de esos porteros que he nombrado, sale una historia completamente diferente al del resto. Sin embargo, mira lo que te digo, yo creo que los delanteros se parecen todos un poco. Esto tiene que ver con lo que decía Ana, este comienzo de Ana Karenina, ¿no? Que yo tengo mala memoria para decir memoria, pero decía como que las familias infelices lo son cada una a su modo, pero las familias felices se parecen todas demasiado entre ellas, ¿no? Pues me parece que los delanteros son jugadores más homogéneos y que los porteros son más particulares. Y tú mira qué lista de porteros, ¿no? Podría describir en qué se puede parecer Jorge Campos a Oliver Kahn, y sin embargo los dos han ocupado durante muchos años esa demarcación en el campo, ¿no? ¿Y de dónde te viene a ti ese amor por la portería? Bueno, supongo que de niño era un niño poco talentoso con el balón en los pies y empezaron a ponerme de portero y después resultó que se me daba bien. Entonces, pues jugué durante muchos años en mi infancia de portero, nunca llegué a nada, nunca me he tomado el fútbol de todo lo en serio que uno debe tomárselo, ¿no? Pero bueno, empecé a jugar y me gustaba mucho. Me gustaba tirarme, me gustaba rajarme, me gustaba llegar señalado a casa. Lo hablaba con Adrián San Miguel, al que hice una entrevista precisamente para Panenka, y él me decía que corre el rumor, ¿no? de que los porteros son los peores con los pies. Y él decía que además de eso, que efectivamente hay muchos porteros que son los peores con los pies, digamos, cada vez menos, ¿no? Pero sobre todo en nuestra época, sobre todo cuando jugábamos en Albero, yo jugaba en Albero, Adrián decía que había que tener muchos cojones para lanzarse en ese campo lleno de tierra y chinito
en las que siempre salíamos señalados, siempre nos rompíamos los pantalones y las medias y siempre nos hacíamos sangre, ¿no? Entonces Adrián San Miguel me decía que también, actual portero del Liverpool, él decía que también hay un punto de valentía o de locura en el portero que también nos distingue, ¿no? O a él le distinguían cuando se empezó a poner de portero en su colegio, ¿no? Parece la historia del abuelo Cebolleta, ¿no? Pero es que es verdad que antes era mucho más difícil ser portero que ahora. Ahora, pues todos los campos están bien, todos tienen la mayoría tiene buen césped, si no natural artificial. Pero antes es verdad que había sitios donde casi que valía la pena más dejarse encajar que llegar a casa con un, con una piedra de este tamaño clavada aquí en las costillas. Bueno, antes dolía más, pero yo creo que antes era más fácil ser portero. Yo viví Porque el había gran menos, a lo cambio. mejor. ¿Qué? Porque había menos. No, 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 pues mira, te voy a decir, porque yo viví una de las cosas que yo les han olvidado, que es la cesión al portero. Yo viví ese cambio Mm. y que también sufrió Zubizarreta, que es uno de mis porteros fetiche, ¿no? Yo de pequeño, aunque yo soy del Córdoba, pero bueno, del pequeño el Córdoba estaba en tercera o algo así, entonces bueno, pues uno se aficionó al Madrid y pese a ser yo del Madrid de niño, Paco Bullo no me gustaba nada y Andoni Zubizarreta me parecía, eh, yo lo quería como a mi padre, me parecía un portero increíble y me gustaba verlo y me gustaba imitar a Zubizarreta. Lo que te quiero decir es que yo vi el cambio de normativa en la que los porteros no podían coger, o sea, lo viví yo como portero jugando de niño en el equipo federado de Córdoba, en los que los porteros ya no podíamos coger el balón con las manos en una cesión de un compañero. Y entonces tuvimos que empezar a jugar con los pies. Y eso es muy complicado. Ahora ya se forma para eso y ya ves futbolistas que tienen mucho toque con el pie, pero aún así, por ejemplo, todavía ver a porteros en la élite. Te pongo el ejemplo muy cercano por ejemplo, de Bono, el portero del Sevilla, que me parece un porterazo, que ahora ha vuelto a tener mucha responsabilidad con Sampaoli en el Sevilla con el pie y duda y lanza muchos balones a media altura que al final se quedan cortos y es un portero de élite, es decir, es un portero que ya se ha formado teniendo que jugar con el pie. Pero, sin embargo, todavía se nota esa carencia en los porteros por su envergadura, por su formación, por el tipo de entreno. Todavía hay porteros que les cuesta mucho y que tienen mucha inseguridad cuando juegan con el pie. Entonces yo creo que ahora es mucho más difícil esa mezcla entre tener responsabilidades para parar y tener responsabilidad de la creación del juego y hay muy pocos porteros de élite que sean verdaderamente solventes en eso. Y cuando yo jugaba al fútbol, cuando Andoni Zubizarreta era un ídolo, cuando tu compañero te la daba, la cogías con las manos. Eso sí que fue un cambio radical en el mundo de la portería. Y aparte también la posición, ¿no? No es lo mismo jugar a 30 metros de la portería que jugar a 2 metros de la portería, que un mal control hace que el balón vaya para adentro o una presión bien ejecutada hace que el error sea gol directamente en contra. Entonces, Yo lo llamo los porteros cedrunescos, como homenaje a Cedrún, que me parecía un gran portero, ¿no? Pero yo llamo mucho, lo he utilizado en alguna crónica en el mundo, los porteros cedrunescos a esos porteros a los que realmente le cuesta salir del área pequeña, ¿no? Y es verdad que da mucho miedo salir del área pequeña, sobre todo cuando ves que rivales cada vez más rápido, además, cada vez, como tú dices, mejor organizados en la presión, se acercan a ti y tú tienes que girar tu cuerpo, habitualmente un corpachón, que son los porteros de élite, y tener que buscar a un compañero, ¿no? Hemos visto muchos errores con respecto a eso. sí, errores y vidas un poco truncadas y aparte de ese cliché, bueno, no es tanto un cliché, sino en muchos casos es real, ¿no? Porteros que son auténticos personajes, eh, Chilaver o alguno de estos, pero luego también hemos visto vidas verdaderamente jodidas, el caso de, por ejemplo, de Robert Enke,
Sí, al que te he oído mencionar en alguna ocasión, no sé si sí, como, como referencia para la novela esta de prórroga sí, o... sí, absolutamente, sí, Mm. lo fue, lo fue. A mí me recomendó su biografía. Yo no quería leerla realmente. Es uno de esos libros a los que uno no le apetece acercarse porque presupone un libro duro con respecto a la depresión, al suicidio, y son libros que no siempre apetece leer, pero Miguel Ángel Román me lo recomendó con entusiasmo. Yo hablé con Miguel Ángel, mira, que tengo mucho cariño, que presentó prórroga conmigo en Barcelona, y yo le dije lo que estaba escribiendo y me dijo, pues tienes que leer ese libro ya, o sea, ya no lo demores más, tienes que leerlo. Y lo leí en paralelo a escribir prórroga y me sirvió para sobre todo para una cosa, aparte de para conocer su historia y realmente para emocionarme y te lo estoy diciendo, tengo la carne de gallina pensando en ese libro, me sirvió para una cosa, esa biografía de Robert Enke. Yo tenía un miedo con prórroga que era que a lo mejor hablar demasiado de fútbol, hablar de los partidos, hablar de la carrera de Julián Bellón, del protagonista, a lo mejor chocaba con la idea que yo tenía de novela. Y esta biografía de Robert Enke pasa muy por encima de los partidos. O sea, habla de muchas cosas, habla del antes, del después, pero pasa muy por encima del partido propiamente dicho. Y me ayudó a cogerle el tono a mi propia novela. Es una biografía increíble y la historia de ese portero, la verdad, es de las que te marcan. No es el único portero que se ha suicidado y, bueno, algo está diciendo ahí, ¿no? Sobre esa responsabilidad, sobre ese miedo. Recuerdo perfectamente el miedo que mostraba Robert Enke a los centros laterales, que yo después lo meto en la novela por eso. Y yo lo recuerdo jugando, el miedo que da un balón colgado desde un lateral en lo que no sabes si salir, no sabes si quedarte, no sabes si confiar en el compañero, no sabes si va a llegar. Cuando estás de camino, estás dudando si está al alcance esa pelota. Me parece increíble la responsabilidad que tiene que tomar un portero en un campo de fútbol, sobre todo cuando, en fin, cuando hay, no sé, 50.000 personas viéndote. Claro, eso te iba a decir, que es la responsabilidad, pero también es la espada de Damocles, ¿no? Sobre tu cabeza bueno, de esa gente que piensa que una parte de tu sueldo es para aguantar a cuatro cafres, decir que el gol ha sido culpa tuya porque ese centro lateral no ha salido del área Mm, pequeña o porque se te ha escapado un balón o porque estaban los guantes húmedos y se te ha resbalado al salir, ¿no? mm. Ya no solo es la responsabilidad, sino que encima el entorno del fútbol, pues a veces se hace, no sé si se hace muy complicado, ¿no? Para vivir, sobre todo para gente que no es tan capaz o tiene tan trabajada la capacidad para gestionar ciertas emociones. Bueno, yo supongo que ya en el fútbol moderno supongo que se trabaja mucho más la cabeza y la responsabilidad. Pero es verdad que cuando he tenido la oportunidad de hablar con futbolistas profesionales y lo he hecho entrevistas, es una pregunta que suelo hacer. Y en general me van contando y cada vez lo veo más claro. Mira, esto es un trabajo y a veces fallamos y a veces acertamos. Y, y me lo dicen con tanta naturalidad que yo entiendo que se va naturalizando que efectivamente es eso. Es un trabajo que a veces sale bien y a veces sale mal, pero que tú siempre tienes que intentar que, que, que salgas bien entrenando, tienes un compromiso con el equipo, eres un futbolista profesional que se cuida, que trabaja, pero a veces las cosas no salen, ¿no? Entonces ya parece que cada vez están más naturalizados y sobre todo que una cosa es la intensidad con la que se vive en la grada y otra diferente el propio idioma del fútbol dentro de los equipos. Es la sensación que me va dando. Incluso yo cuando juego las pachangas y juego algunos campeonatos ya hace poco, ¿no? Y fallaba yo mismo, cuando algún compañero me miraba como diciendo, has fallado, ¿no? Yo mismo decía, es que yo no vivo de esto, ¿sabes? A veces fallo, a veces acierto, estamos aquí para pasar un buen rato, ¿no? Ya uno empieza, sobre todo con la madurez, a naturalizar los errores, no solo en el fútbol, también en la vida, en
los sentimientos, en los trabajos. O sea, que yo creo que haríamos bien si dejáramos de sufrir un poco también esta vida que nos ha tocado vivir.